En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Poco bien que se destaca la pintura tras la labrada cancela, con su plátano abriéndose en opulentos arcos y sus floreros colgados del techo que se derraman en olas de verdura. No quiso la familia soportar durante el verano los rayos del sol allá en los pisos altos de la casa, y echándose los bártulos al hombro, se posesionó de la planta baja, con gran satisfacción de los pulmones, que no recibían la cantidad de oxígeno suficiente, y la lengua pagaba el pato saliéndose un palmo de su sitio. Bien es verdad que hombre prevenido vale por ciento, y ya, gracias a Dios, la temperatura es respirable, pues con la evaporación que se exhala de los mínimas de selva, recobra el aire su equilibrio y la sangre circula con serenidad por las venas. Los 20 pies cuadrados que sirven de base al patio están cubiertos de mármol blanco y limpio. Bajo los arcos de los corredores está colocado el piano entre algunas mecedoras que se esparcen acá y allá. Una serie de floreros adelanta de la pared, alternando con cuadros y jaula de alambre. Un toldo que se derriza en la siesta y se pliega al caer la tarde ostenta sus innumerables anillos de hierro presos en largos alambres. Porción de maceta abren su balsámico follaje en derredor de los muros, y en el centro lanza al aire su hilo finísimo una cristalina fuente en cuya taza nadan los peces de color como ligera góndola de fuego. En este escenario de la gentileza sevillana muévense las figuras de la comedia de costumbre y es de ver el conjunto que forman la característica de más o menos años que es la mamá, el severo barba con sus anteojos sobre la nariz, esposo de la característica, el galán mozo lleno de circunstancias y la dama joven de tez morena, sonrosado color y ojo de allá va eso. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo de la obra El patio andaluz, publicada en 1886 y escrita por Salvador Rueda, periodista y poeta malagueño, considerado el precursor en España del modernismo. Buenas tardes, soy Tomás Sánchez Rubio, en miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 54. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el próximo 3 de diciembre se cumplirán justamente 166 años del nacimiento en Benaque, localidad de la Sarquía malagueña, del escritor Salvador Rueda Santos. Salvador era hijo de jornalero y su formación fue completamente autodidacta. Leería a Jorge Manrique, Garcilaso y Góngora, autores que le marcaron profundamente. Fue estudiante de latín, monaguillo, guía del puerto de Málaga, pirotécnico y oficial primero del Cuerpo Facultativo de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Durante su estancia en la capital de España, el poeta y político Gaspar Núñez de Arce le proporcionaría un empleo en la Gaceta de Madrid. Su poesía sería muy bien acogida en Hispanoamérica y allá marchó Rueda. Aclamado poeta de la raza y como tal solemnemente coronado en La Habana el 4 de agosto de 1910, sin embargo, acabaría volviendo a su tierra natal, y fue en su modesta casa de la capital malacitana, cerca de la Alcazaba, donde falleció tras una prolífica carrera literaria el 1 de abril de 1933. Considerado, según hemos dicho, como precursor del modernismo español, la obra de Salvador Rueda se caracteriza por el predominio del ambiente andaluz, el culto a la palabra, la musicalidad y el colorido de sus versos. Supone una gran satisfacción para mí presentaros, amigas y amigos, a la primera invitada de esta tarde en La Estantería. Se trata de una notable creadora, así como de una emprendedora infatigable. Olga R.T. es arquitecta técnica, ingeniera de la edificación y escritora a partes iguales. Aunque nació en Madrid en 1976, reside actualmente en Toledo. Le interesa todo lo no convencional que respire libertad.
Ama cualquier expresión de arte como la más bella forma de migración de emociones y le encanta el descubrimiento de la poesía siempre presente en lo cotidiano. Vive a la par de intensidad y fascinación. Ama a los seres que se esfuerzan por encontrar la belleza y la felicidad, así como a todos aquellos que trabajan por su sueño. Colaborador habitual en programas de radio y televisión, con diversos premios en su haber, aparte de su participación en numerosas antologías, debemos decir que tiene 2 libros publicados hasta la fecha: Un desastre delicioso de 2019 y Geometrías, poesía en estado sólido de 2021. Presente en las redes sociales Instagram, Facebook, Goodreads o Babelio, también tiene una web llamada Principio Cero que os recomiendo visitar y conocer. Como creadora, apuesta por la videopoesía como la nueva lírica del siglo XXI, recurso donde se fusionan todas las disciplinas. Tiene actualmente 2 proyectos audiovisuales en activo. El primero es El patriarcado en la obra de Lorca y el segundo, Nosotras, mujeres y poetas. Será sobre todo de este segundo y apasionante proyecto acerca del que nos hablará hoy en la estantería. Buenas tardes, Olga. Es todo un placer tenerte hoy con todos nosotros. Hola, amigos, amigas del programa La Estantería, Radio Proverso Sevilla. Es un placer poder compartir con todos el proyecto Nosotras, Mujeres y Poetas y un poquito de mí. Pues bien, mi nombre es Olga Ruiz Trinidad, aunque en realidad todo el mundo me conoce en las redes sociales por mi nombre Olga RT y asociada a mi proyecto vital, que comenzó en el año 2016 y se llama Principio Cero. Os voy a comentar así a grandes rasgos quién soy y cómo termino en esta historia tan increíble, que es un proyecto de mujeres con voces de mujeres. La verdad es que preferiría que hablasen de mí, pero bueno, me toca presentarme. Pues soy una escritora que hasta el momento ha presentado 2 libros, uno Un desastre delicioso en el año 2019, que era un libro de evolución personal, de superación de un desamor, estructurado en 7 fases, que tuvo bastante buena acogida. Y un segundo libro de poesía propiamente dicho, que forma parte de la serie Estados, que se llama Geometrías, poesía en estado sólido, que está realmente muy vinculado a mi carrera, que es la arquitectura técnica, y concretamente a la asignatura de geometría, en la que encontré, curiosamente, muchos términos que para mí eran de un peso poético bastante interesante. Pero si bien es cierto que soy una persona que ha leído muchísimo, no solamente poesía, sino otro tipo de géneros, llegó un momento en el que decidí que además tenía que darle un plus a eso, ¿no? Y decidí apuntarme a un taller que era de Enrique Gracia Trinidad, en la que conocía a muchos compañeros y que son para mí personas a nivel humano y a nivel poético realmente increíbles y, y que sí he entendido que formar parte de un taller de poesía no es solo escribir, sino compartir y aprender de lo que el resto de los compañeros con esas otras voces poéticas te pueden aportar. La poesía es en general un ejercicio de compartir y eso solo lo entiendes cuando estás en un taller y tienes que hacer el esfuerzo de no escucharte a ti, sino escuchar, entender y vibrar con lo que dicen los demás y hacen los demás. Así que les mando un abrazo enorme a mis compañeros del taller de Enrique Gracia Trinidad, que han sido muy, muy inspiradores. Dicho esto, en junio de este año 2023, yo buscaba y buscaba en las redes sociales contenidos que tuvieran que ver con la poesía de mujeres. Y
Y entonces me di cuenta de que había muchos contenidos que habían sido hechos por hombres y que hablaban evidentemente del colectivo masculino. Entonces, yo sentí que había un vacío en ese sentido y que había mucha poesía hecha por mujeres que tenía que ser rescatada y que teníamos que darle este formato mucho más moderno, audiovisual. Pero además el proyecto necesitaba un plus y es que yo no podía generar yo sola los contenidos y no podía ponerle voz a todos los vídeos porque entonces se iba a hacer muy monótono. Y entendí que la forma de trabajar el proyecto era que todas estuviéramos implicadas en él y que nuestra actuación no se ciñera a hacer un vídeo y marcharnos, sino que hubiera un compromiso de estar, de seguir, de compartir, de conocer y de aprender. Entonces, en esa necesidad visualicé que lo más interesante sería que las poetas pusieran voz a otras poetas y que después a esas les pusieran voz las que venían detrás. De esa manera se establecía una cadena de favores o una cadena de colaboración en la que yo no ponía voz a mi poema. Yo tenía la obligación de ponerle voz a un poema anterior a mí, ya fuera de una mujer poeta fallecida o ya fuera de una mujer que viviendo estuviera cerca de mí y yo conociera su sentir poético. Y después otra de las que llegaran al proyecto me pondría voz a mí. Entonces se produce una, una conexión muy chula porque tienes siempre la capacidad de empatía para comprender el poema de esa otra persona a la que tienes que dar voz y los que vienen por detrás tienen que comprender tu poema para enfocarlo bien, para sentirlo bien, para decirlo bien. En un principio había pensado también que el proyecto tuviera la posibilidad de, de- de trabajar con gente profesional de la voz y en realidad eso lo descarté porque no era tan importante que la voz fuera perfecta, bien modulada, con su tono, con su timbre, con su respiración, sino me parecía más interesante el vínculo que se creaba entre las personas que habían trabajado sobre el mismo vídeo, sobre el mismo proyecto. Y con ese afán de conectar a las mujeres, se crea este proyecto. No sé si lo he conseguido o no, pero la realidad es que desde que empezamos el 4 de junio de 2023 hasta ahora, el proyecto suma 102 personas. Creo que eso es un dato lo suficientemente hermoso como para continuar. El proyecto en este momento está pensado para que se pueda distribuir en redes sociales y en plataformas digitales. Es decir, si ustedes ponen nosotras, mujeres y poetas en YouTube, van a entrar al podcast, que pone un podcast de Olga RT. Y ahí están colgándose todos los vídeos de todas las poetas que han participado hasta el momento. Creo que ya llevamos 20, creo, no estoy muy segura. Y pueden encontrarlo igualmente en Spotify, que es una plataforma que yo en principio pensé que era exclusivamente de audio y fue una gran sorpresa poder subir los vídeos también en Spotify y se pueden visualizar igualmente en distintas partes del mundo.
y además vincularlo a otros RRSS, que digamos que son canales de difusión. En concreto está vinculado a Amazon Music y es uno de los audibles gratuitos, es decir, cualquier persona que tenga Amazon en cualquier parte del mundo puede acceder a ese contenido si conoce que existe. Entonces, mi principal trabajo en este momento es visualizar el proyecto, es conseguir que la gente lo conozca y que la gente lo disfrute y que la gente aprenda de todo el contenido que hay ahí sobre mujeres y sobre todo, por favor, que lo comparta para que llegue a otras mujeres o a otros hombres que están interesados. El verdadero objetivo del proyecto Nosotras, Mujeres y Poetas es el de visualizar la poesía de mujeres. Es muy necesario que estos contenidos existan y que sean conocidos por nuestras generaciones siguientes. Es decir, que cuando alguien, una niña o un niño de 15 años quiera o ver o escuchar o leer poesía relacionada con mujeres, pueda encontrar en este proyecto un referente interesante para poder después investigar sobre esas autoras. Tenemos a Safo de Mitilene, autora griega maravillosa, con una calidad poética maravillosa, cuyos escritos se perdieron porque incendiaron la biblioteca donde estaban y han pasado a la historia gracias a referentes que aparecían en otros como Platón o Aristóteles. Os quiero decir que era una mujer muy, muy valiosa en la antigüedad y sin embargo su legado ha sido reducido a muy poco. Es muy interesante que la gente conozca de ella. También tenemos a mujeres que lucharon, que fueron feministas, como Rosalía de Castro, como Emilia Pardo Bazán, que es necesario que sean reconocidas, que existan en los libros de texto. De aquí mi reivindicación. Hay muy poca mujer en los libros de texto. Actualmente los chiquillos estudian y casi todo, el 95% de los autores que estudian en los libros de textos son hombres. Creo que eso debe cambiar. Quizá este proyecto dé un poco de luz a esas otras mujeres que estuvieron, que sus mensajes fueron valiosos, que todavía hoy en la actualidad están vigentes y que hablan de problemas de mujeres, es decir, cómo se relacionaban con su entorno, cómo se sentían, cómo hablan de hijos, de el cuidado de padres, de la maternidad, cómo hablan del amor, del desamor, cómo desde ese otro punto de vista que es femenino se salvaguarda la belleza y la vida. Y sin embargo, su poesía no existe en los libros de texto. Creo que esa es la mejor reivindicación de todo esto, que por fin nuestros adolescentes puedan escuchar y puedan aprender la poesía de mujeres. Otra de las cosas que me suelen preguntar bastante es bueno, dentro del proyecto, qué autoras recomendaría, ¿no? Y es que para mí todas y cada una de las componentes del proyecto son mujeres interesantísimas, con un mensaje muy claro, que necesita visualizarse y que me gusta que estén ahí. Entonces, no puedo decir que una me resulte mucho más valiosa que otra. Hay gente que tiene una poesía muy experimental, hay gente que tiene una poesía más consolidada, como premios nacionales, ¿no? Ángeles Mora,
Blanca Sarasúa, Marina Casado, dentro de Aitana Monzón también, Rosana Cuaroni, son personas que están ya en el proyecto, pero creo que hay que dar también visibilidad a esa otra poesía, digamos, que no siendo tan académica, que sea más experimental, también tiene una acogida interesante por el mensaje que nos da. Solo, y ya para terminar, que me enrollo muchísimo, os animo a visualizar estos vídeos en las plataformas, como os he dicho antes, Spotify, Amazon Music, YouTube, bajo el nombre Nosotras, Mujeres y Poetas. También me podéis seguir a mí en redes, Olga RT, porque yo también comparto estos vídeos para mis seguidores. Y, y bueno, que os espero por allí, os daré un abrazo virtual maravilloso a todos. Y bueno, ya para terminar, quiero dar las gracias a Tomás, por supuesto, que me ha permitido estar en este espacio y compartir un poquito de mí y del proyecto. Y también a Juana, que es una compañera del taller que me puso en contacto con Tomás. Así que un beso grandísimo y hasta muy pronto, queridos amigos y amigas de la estantería Radio Proverso. Mucha poesía es la magia que mueve el mundo. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Hablaremos en esta ocasión de una serie de términos relacionados entre ellos. Comenzaremos por las palabras insulto o insultar. Definimos este verbo insultar como el ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Proviene directamente del verbo latino insultare, que conoció una forma anterior insaltare. Está formado por el preverbio in, que como preposición de acusativo poseía un matiz de hostilidad, más el sustantivo saltus de la cuarta declinación, que en primer lugar significaba simplemente salto. De ahí tenemos que etimológicamente este verbo significara saltar contra alguien, y de ahí injuriarlo. Relacionado estrechamente con insulto o insultar, tenemos improperio. En latín existía el sustantivo improperium y el verbo improperare con el significado de reprochar o afrentar. Utilizado por vez primera en la obra de Cayo Petronio Arbiter, escritor contemporáneo de Nerón, en el siglo I después de Cristo, parece creación popular, producto de un cruce entre improbare, desaprobar, y vituperare, criticar. De vituperare, por otra parte, nos llega directamente vituperar, en castellano, que proviene de la unión entre vitium, vicio defecto, con pario, dar a luz, sacar, de manera que vituperar significaría ni más ni menos que sacar a la luz el defecto de alguien, pero hacerlo públicamente, por supuesto, y para mayor escarnio del afectado. Relacionado con todo lo anterior, tenemos en español el verbo vilipendiar. Su significado primero es despreciar, humillar, proveniente del latín vilipindere, formado a su vez de vilis, que significa barato, de escaso valor, ordinario, y del verbo pendere, estimar o valorar. Tenemos también el curioso verbo humillar, que ni más ni menos viene de humus con el significado de tierra. Humillarse, por tanto, uno mismo es ponerse de rodillas desde el punto de vista religioso, y de ahí vendría también humilladero, esa cruz que aparece bajo un templete a la entrada de las localidades en la antigüedad
y que bueno, todavía siguen existiendo en nuestras ciudades, y ante la cual lo correcto era arrodillarse y pronunciar una oración. Y ya por último tenemos el verbo denigrar. Es un préstamo del siglo XV del latín denigrare, ennegrecer, ni más ni menos, por relacionarse el color negro con aspecto negativo. Así pues, denigrar a alguien sería manchar su reputación. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento Deterioros habla de soledad compartida, del declive de la mente humana y del modo en que ésta acaba menoscabando la relación entre las personas. De seguro que esta historia os estremecerá y os emocionará de la misma manera que ha hecho conmigo. Deterioros. Al principio ella se sentía muy fuerte y voluntariosa, animada incluso, y le mostraba mucha paciencia, o al menos eso pretendía. Le hablaba a él muy despacio, se paraba a escucharlo, lo miraba, aunque su boca y sus labios no parecían los mismos. Esperaba a que sus palabras le fuesen saliendo de la garganta, deshechas, torcidas, amputadas, retomadas, lentas. Pero ella esperaba. No le hacía precipitarse. Con paciencia le dejaba hacer, le dejaba pronunciar. Le daba importancia a lo que él le decía. Lo atendía y lo esperaba en silencio. Después le respondía despacio, pronunciando cada sílaba, cada letra, para que él no se perdiese. El diálogo iba desarrollándose o hilándose con todas las dificultades, pero seguía desanudándose con parsimonia. Y así, hora a hora y día a día. No obstante, poco a poco, ella fue cansándose. Primero empezó a perder la paciencia con su falta de comprensión. Tenía que repetirle todo 2, 3, 4 veces, y repetírselo despacio, pronunciando cada sílaba, y con las mismas palabras, sin modificar ninguna. Y después tenía que esperar a que él le respondiera, esperarlo con paciencia, esperarlo a que terminara sus frases sin hacer ni decir nada, solo esperando, simulando su atención por él, por lo que tenía que decir, por lo que de hecho decía. Mas lo peor no era esa espera paciente e inútil, porque día a día y semana a semana observaba cómo cada vez el deterioro iba en aumento. Cada vez tenía más dificultades para entender lo que se le decía, o para hablar si era el caso de que hablara. Lo peor era que comenzaba a no decir nada con sentido. Olvidaba letras, o las cambiaba por otras. En lugar de decir quiero comer, decía quiero comer, o algo así. Después cambiaba palabras, o las olvidaba, y las sustituía por las que se le venía a su cabeza. Decía, por ejemplo, no me craigas la vieja. Ella tardó siglos en entender lo que él quería decirle con tanta dificultad que ya no lo soportaba más, creía.
Al final llegó a la conclusión de que siempre le quería decir lo mismo. Tal vez ella se dejara llevar por la molicie, o por la desesperación, o por la imposibilidad de atenderlo más, o por el cansancio, o la humillación. Siempre entendía que le decía algo así como «no me dejes solo» o «no te vayas», y ella no podía moverse de su lado, y no podía dejar de hablarle muy despacio, para tapar su voz, para callarlo, para que no le dijera nada más, o para no oír lo que él le decía a cada instante, con su voz seria y grave, con su boca y sus labios, que también conocía, pero que ya no conseguían decir nada inteligente o comprensible. Después dejó de decir nada. No hablaba y tampoco parecía que entendiese nada. Así estuvo días, semanas. Ella le hablaba, incluso le cantaba. Él la miraba, a veces, pero no abría la boca. Pasaron semanas sin que dijera nada. Ella ya no sabía qué decirle, qué cantarle, qué hacerle. Le apretaba las manos y los brazos, le cogía la cara y sobre todo le miraba a los ojos. Hasta que un día él, de repente, mirándola fijamente, dijo con su voz grave y recia, con sus ojos inocentes, como de niño, con su boca y sus labios de siempre, como si fueran los de siempre, los suyos, dijo: «Vete». O al menos cree ella que eso fue lo que dijo. Y ya no ha vuelto a decir nada más. También ha dejado de mirarla, ni quiere que ella lo mire. Cree que esta fue su forma austera, simple, directa y cansada de decirle adiós, que todo se acabó, que no podía más, cree. No es la primera vez que nos acompaña el siguiente invitado de esta tarde en la estantería para hablarnos de lírica popular y de flamenco, su gran pasión y objeto desde hace años de sus estudios e investigaciones. Antonio Plaza Orellana, licenciado en Biología, graduado superior en saxofón por el Conservatorio Superior de Sevilla y profesor de música de amplia trayectoria y experiencia en un instituto de nuestra ciudad, defendió su tesis doctoral el pasado jueves 5 de octubre en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Hispalense. Su tesis, de pronta publicación y llamada a ser obra de referencia en su campo, se titula El legado en el flamenco de los cancioneros tradicionales desde 1761 a 1865. Hoy nos hablará sobre tan interesante y necesario trabajo. Disfrutadlo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Antonio. Es un privilegio contar con tu presencia de nuevo en la estantería. Muchas gracias, querido Tomás, por invitarme a participar en tu programa y bueno, y gracias también a los oyentes de la estantería. Bueno, pues sí, vengo a hablar un poco sobre la tesis que presenté el pasado 5 de octubre, la defensa de una tesis que se titula El legado en el flamenco de los cancioneros tradicionales desde 1761 a 1865. La tesis versaba lógicamente sobre los cancioneros, ¿no?, que son estas colecciones de poemas y fragmentos poéticos que tienen un desarrollo ligado a un contexto musical y que, bueno, tienden a distinguirse de otras manifestaciones de la lírica musical anónima, como es el romancero o las décimas. En el título también plasmamos nosotros el adjetivo tradicional, que con él intentamos describir la transmisión de conocimiento de la memoria colectiva, que aplicada a los cancioneros lo que intenta manifestar es la intención
que tenían los compiladores de captar un material que discurría principalmente pues de forma oral. Estos cancioneros, estas publicaciones suelen reflejar un contenido literario que está escrito a una forma métrica determinada y a unos moldes o esquemas sonoros estables, cuya impresión adquiere lo que se denomina con una compleja connotación de música popular. Este adjetivo popular, muy complejo, está aplicado a un contexto social, a un evento musical, a una estimación literaria, en fin. Que en el ámbito de los cancioneros se tiende a afianzarse durante el siglo XIX, ya que en siglos anteriores lo encontraremos con adjetivos como música nacional o música vulgar procedente del vulgo, ¿no? El adjetivo es más complejo. Respecto a la temática flamenca en la que nos basamos, es también complejo de definir. El flamenco es un género musical y bueno, sus investigadores definirlo y distinguirlo de otras manifestaciones sonoras no es sencillo. Guillermo Castro de Buendía, que es un interesante investigador del tema, describe una serie de esquemas armónicos rítmicos con unas particularidades musicales, ¿no? Como las hemiolias, las polirritmias, los comienzos acéfalos, los acentos en pulsos débiles, que tienen una cierta libertad e improvisación que lo distingue de la rigidez, por ejemplo, de la música académica, de lo que consideramos la música culta o académica. Y a su vez, musicalmente trata de distinguirlo de lo que es lo folclórico, ¿no? De la manifestación folclórica por medio de una intención musical, una intención artística musical distinta a la manifestación coral que suele especificarse en esta música tradicional. Marco literario aún es más subjetivo la definición del flamenco. Es un debate antiguo, ya que planteó Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, considerado Demófilo padre de la folclorística y padre de los grandes poetas Manuel Machado Ruiz y Antonio Machado Ruiz. Y bueno, él trató de especificar este esquema de la lírica flamenca dentro de la música popular. Hoy día quizás ha sido el profesor Gutiérrez Carbajo el que ha esquematizado, que creo que haremos que con más acierto, esta distinción literaria, intentando describir unas características fonético-fonológicas especiales, morfosintácticas y sobre todo unas construcciones lexicalizadas que tienen un valor semántico propio, ¿no? Particular. Y sobre todo unas temáticas que son muy recurrentes y que todo el mundo suele asociar a la lírica flamenca. Pero en ningún momento, y eso lo afirma Gutiérrez Carbajo, y de ahí está la dificultad y lo subjetivo, en ningún momento es exclusivo. Comparte muchos de estos argumentos siempre con la gran lírica cultural panhispánica, ¿no? Bueno, en nuestra investigación nos quisimos ceñir a un periodo cronológico que está entre 1761 y 1865. Esta franja temporal, de momento porque en el siglo XVIII hay muy pocas manifestaciones. El siglo ilustrado apenas plasmó y dejó constancia de la música popular, muy pocas colecciones. Siempre la única colección que se había nombrado es la de Don Preciso, en concreto desde 1799, al final del siglo, ¿no? Y nosotros, bueno, nos hemos basado en algunos manuscritos interesantes anteriores, y el más importante, sin duda, creemos que es el de Abraham Israel, que comienza a escribirse en 1761. Y la última, 1865, ya en el siglo XIX, pasado la mitad del siglo XIX, es la publicación de la última colección, la colección de Emilio Lafuente Alcántara, plasma el comienzo de lo que será la poesía de Cantares. La poesía de Cantares, que comienza con Antonio de Trueba, con Augusto Ferrán, Campoamor y estos poetas que tratan de imitar estos moldes populares, genera una auténtica eclosión a nivel literario en los periódicos, en las gacetas, en todas partes. Todo el mundo publica cantares, se ponen de moda y la lírica popular bebe de todas estas publicaciones. Y quizás el cancionero de la Fuente es el primero de los cancioneros que empieza a reflejar esta corriente. Y por eso decidimos acotar en esta fecha, porque los cancioneros posteriores, los de Rodríguez Marín, los de Machado y Álvarez, Palau y demás, sin duda están llenos de estas cantares que se van a publicar a partir de 1860, 70, 80.
Bueno, hemos dividido nuestro tesis, la consideramos dividirla en 16 cancioneros, analizamos 16 cancioneros, entre los cuales pues hay manuscritos y también hay colecciones, hay libros de viaje que recopilan muchas obras y existen también pues, colecciones de poemas cultos basados en estas colecciones populares. El primero de los cancioneros, creemos que es bastante interesante, que hablamos nosotros, fue el que hemos analizado, el de Abraham Israel, un cancionero, lógicamente su nombre indica el origen hebraico de este muchacho, porque era muy joven cuando lo comenzó el hombre a escribir y bueno, se llama, la Biblioteca Nacional lo considera como el manuscrito 22.090 de Abraham Israel, lo analiza la catedrática Paloma Díaz Mas y desde el punto de vista flamenco sin duda es interesantísimo el trabajo de Ramón Soler. Bueno, ¿qué características tiene este cancionero, este manuscrito? Bueno, de momento la localización geográfica que tiene. En el campo de Gibraltar plasma, este hombre es judío, quizás pertenece a una de las congregaciones, a la de Shara Shamayin, que es la primera congregación que después de 1492 se asienta aquí. Y él pertenece a esa segunda generación que ya prescinde de la jaquetía de sus padres y comienza a hablar en un lenguaje coloquial característico del campo, del dialecto campo gibraltareño, vamos, con sus supresiones de D intervocálicas y S y R finales, sumándole a la irregularidad de los fonemas S y Z que caracterizan al legado sefardí, ¿no? Pues en el cancionero hemos destacado principalmente, bueno, que efectivamente, pues ya lo decía Paloma Díaz Mas, casi todas las coplas que cuentan hay muy pocas coplas que pertenezcan a la lírica antigua, ¿no? Lo que consideramos la lírica del 16 y el 17. Hay muy poca, con lo cual Díaz Mas considera que es un repertorio pues muy contemporáneo al siglo. Sin embargo, en nuestro análisis hemos visto en concreto uno de los capítulos define, él hace un listado de muchas comedias áureas que seguían teniendo muchísima vigencia. Hay un montón de comedias que él va apuntando porque sería muy aficionado a las comedias. Y bueno, cuando hemos analizado las coplas hemos encontrado muchos cantares de comedias áureas, precisamente del siglo XVII, que lógicamente no entra dentro de la lírica popular del siglo XVI y XVII, pero sí de la lírica culta. Y bueno, hemos encontrado coplas de Mato Fragoso, de Mirada Mezcua, Lope, Calderón, eso hemos encontrado muchos cantables de estas piezas. Bueno, y bueno, yéndonos a las obras en sí, a lo que cataloga, él incluye muchas coplas que él titula con unos nombres muy curiosos, ¿no? Seguidilla, un tipo de seguidilla que le dice seguidilla prusiana, con un adjetivo que también hemos ido analizando muy curioso. Las famosas coplas al caballo, que creemos que son trascendentales, unas cuartetas octosilábicas que creemos que son trascendentales en el futuro flamenco. Y bueno, incluye coplas que desde el punto de vista flamenco son tan interesantes como, pues no lo sé, la bulería, Águila que vas volando y en el pico llevas hilo, Dámela para coser que tengo el corazón herido, ¿no? Que canta Gaspar o Romerito de Jerez, o otras bulerías por Soleá que canta Turronero, ¿no? Si doblaran las campanas no preguntes quién murió, que ausente de tu vista quién puede ser sino yo. O esta seguidilla prusiana que cantaba Antonio Mairena, ¿no? En unas otras bulerías por Soleá: algún día por verte suspiros daba y ahora por no verte vuelvo la cara. Tiento de Manuel Torres, que también se canta mucho por Soleá, ¿no? A mi triste corazón de negro lo de vestir, que esa es la perfecta librea de aquel que sabe sentir. O las seguidillas conocidísimas que dice que no la quiere ni vas a verla, pero el caminito que lleva a su casa no cría hierba. O la que cantaba Antonio Mairena, ¿no? De las pocas seguidillas descriptivas: las ovejas son blancas y el campo es verde y el pastorcito que las guarda de pena se muere. O quien no conoce las alegrías, ¿no? Que popularizó Camarón de la Isla, pero bueno, que se llevan cantando desde siempre, ¿no? A la mar tiró un chino, cayó en la arena, confianza en los hombres nadie la tenga, ¿no? Pues esta copla, este repertorio tan peculiar en estilos como estos que estamos hablando, de seguidillas a la prusiana, coplas al caballo, todavía no existe la constancia del flamenco, que el concepto flamenco,
y aprovecho para decirlo, el concepto de flamenco se comienza a partir de las primeras nociones como tal. Ahora mismo creo que están en 1841, ¿no? Modesto Lafuente, el periodista, describe una fiesta en Triana y cita un coro de vírgenes flamencas. Y esa palabra es la primera vez que aparece. Bueno, la palabra flamenco ya tenía una connotación ligada a la navaja flamenca, a la flama, ¿no? Al tópico de Inis Amoris, ¿no? y demás, pero realmente ligado a un género musical o a un tipo de música no lo encontramos hasta 1841. Lógicamente el flamenco o las manifestaciones de lo que hoy denominaríamos flamenco serían anteriores, ya habría estilos porque existen playeras, existen citas de posibles jaleos y polos sobre todo, ¿no? Desde el siglo XVIII y posiblemente estas manifestaciones ya serían muy cercanas al flamenco, pero como tal ese género que globaliza todos los estilos que conocemos por flamenco empieza en 1841, el concepto va a tardar en asimilarse y bueno, durante unas cuantas décadas que comenzará a vincularse con palabras como canciones andaluzas o aires andaluces, aires españoles, aires nacionales, hasta que empieza a perfilarse ya y va asentándose el concepto. Otro de los manuscritos que hemos encontrado bastante interesante es el manuscrito 3929, ¿no? Que se llama también de la Biblioteca Nacional, Los Papeles Poéticos, que creemos que es de José Antonio López de Oliver, el prebendado de la iglesia de Cartagena. Es un cancionero murciano, un manuscrito murciano. Este cancionero, que creemos que es de 1780, todo el que ha estudiado este manuscrito lo hace principalmente por una especie de una hoja que hay con un vocabulario caló, que hay muy pocas manifestaciones del romaní. Quizá el primer diccionario que se conoce es el vocabulario de Scaliger, el Vulcanius, que es de finales del siglo XVII. Aparece una hojita donde describe la palabra cíngara y aparecen muchos vocabularios. Luego en el siglo XVIII hay que hablar del vocabulario del Marqués de San Menat, y esta hoja de este manuscrito que se llama el Guirigay gitano, ¿no? La lengua gisiaca, o más propio Guirigay gitano, que los investigadores actuales consideran que es de una persona que no era gitano, pero que es aficionado a estas coplas gitanas. Esto es muy interesante, esto de la palabra aficionado, porque en el siglo XIX George Borrow, el viajero británico, comentará que existían desde siempre, o de inicios del siglo XIX, una gente que eran de la afición, gente que se dedicaba a hacer poesías de un gitano espurio, que él define un gitano espurio, un gitano falso, pero que a la gente le encantaba eso, ¿no? Esta palabra de la afición, que todavía pervive en el flamenco, es bastante interesante en el desarrollo del género, sin duda. Y creemos que este cancionero sería de esas manifestaciones previas de muchos poetas que les gustaba incluir términos del caló. El caló habla de lo que es ya el romaní en lengua muerta, digamos, porque por lo que se llama un pogadolecto, ¿no? Que es un dialecto que emplea la estructura del idioma castellano, pero que sustituye algunas palabras, ¿no? Unas particulares. Y bueno, pues junto a esto aparecían junto a este manuscrito de Guirigay de Gitano, aparecían una serie de seguidillas, coplas de jotas y demás bastante interesante. Y también aparece una figura métrica que nosotros creemos que es bastante importante, que es las tercerillas pentasilábicas, que son muy interesantes porque son las tercerillas de que concluye casi todos los juguetes que se llaman, que son cierres de bulería, cierres de alegría, en el flamenco cierres de soleá, siempre se han considerado jaleo, y son unos pequeños remates estribillos, y aquí aparecen muchísimos que no tenemos constancia anterior a esto. Aquí pues como algunas de ellas las leo, ¿no? Si te he querido tuvo la culpa tu amor y el mío, o dice mi madre que el salerito no es para nadie, dame que dame de tu boquita que tengo hambre, ¿no? Eso por primera vez la encontramos aquí en 1780. Algunas de las coplas tan interesantes que hemos encontrado en este cancionero, ¿no? La soledad de que le sirva al cautivo ten los grillos de plata y la cadena de oro si la libertad le falta, ¿no? O los suspiros de un cautivo no pueden llegar a España, que está la mar por medio y se ahogan en el agua, ¿no? Que también es una soledad de Pepe Marchena, o unos fandangos también de Pepe Marchena, ¿no? ¿Qué importa que mis amigos me saquen a divertir si después llego a mi casa y vuelvo de nuevo a sentir?
de esto, bulería, ¿no? O, señor cura, usted que la vio, ¿por qué callejuela tiró mi gallo? En fin, muchas de las coplas. El siguiente de los cancioneros que creemos que es interesante es el de Don Preciso, que ha estado muchas veces analizado, que de 1799, y que nosotros, bueno, hemos dejado la constancia que tuvo el hombre, ¿no? Ya sabes, Don Preciso Isa de Zamacola es un escribano real que tuvo bastante importancia. El hombre tuvo en la época de José Bonaparte y tuvo un papel que luego le obligó a emigrarse cuando llegó la Restauración. Pero bueno, durante el 1799 el hombre reaficionó a la guitarra y dejó un legado bastante interesante de coplas, ¿no? El hombre defendía la música nacional frente a la italiana, francesa y demás. Y bueno, creemos nosotros, hemos analizado, tiene muchísimas referencias de la lírica antigua. Él quería reivindicar la música nacional y sin duda hay coplas del concertista Ledesma, de El Comendador Escribá, de muchísimas obras, comedias áureas de Calderón, de Lope, muchísimas, de Mirada Mezcua, Mato Fragoso, Moreto, y luego luego tiene muchísimas obras de la tonadilla escénica de la Serna, tantísimas coplas de Misón, Esteve, Ramón de la Cruz, Comella, dramaturgos de finales del siglo. Y bueno, por citar alguna de sus obras, desde luego no es un cancionero que tampoco, con lo amplio que es, no deja tanta trascendencia en el flamenco, pero bueno, algunas de ellas son muy conocidas, ¿no? Las seguidillas que son sevillanas, No me mires que miran que nos miramos, y en el mirar conocen que nos amamos. La soleá, a quien le contaré yo lo que a mí me está pasando, se lo contará la tierra cuando me estén enterrando. O los fandangos, ¿no? Yo ya no soy quien he sido ni quien solía ser, que soy un cuadro de tristeza arrimado a una pared. O la bulería, ¿no?, de la niña los peines, ¿no? Permita Dios de los cielos que como me matas muera, y que te vean mis ojos que eres sin que te quieran. En fin, bastante interesante este cancionero porque es desde el punto de vista antropológico, es muy curioso que los principales autores que lo estudian son Enrique Morente y Antonio Mairena, que, bueno, cada uno emplea para la construcción del flamenco, de su idea del flamenco de uno y otro, van a emplear el mismo cancionero. Por ejemplo, Antonio Mairena, para la construcción del cante gitano, que es la vaquera bandera, pues no para de emplear muchas coplas de este cancionero, que él lo coge precisamente realmente como reflejo de los cancioneros de Emilio Lafuente y sobre todo de Machado y Álvarez, ¿no? Que estos dos cancioneros copian el de Don Preciso, y Antonio Mairena se fija en estos cancioneros y revitaliza estas coplas. Y Enrique Morente todo lo contrario. Enrique Morente es que directamente refresca su construcción de la música popular, del concepto popular que tanta importancia tuvo en los años 60 y 70 del siglo XX, esa construcción arquetípica del pueblo. Pues él emplea este tipo de seguidilla conceptista de corte neoclásico. Bueno, otro de los cancioneros interesantes, que ya nos pasábamos al de fulano de tal, este es uno de las colecciones que nosotros hemos descubierto, la librería francesa, ¿no? Y bueno, creemos nosotros que pertenece a Rojas, ¿no? El Aliceno, el poeta, creemos una de las hipótesis que hemos manifestado. Pero bueno, una serie de seguidillas conceptistas bastante interesantes que se ha manifestado, sobre todo se ha popularizado a través de pliegos de cordel. Eso creemos que es interesante de destacar. Otras colecciones, bueno, hemos analizado la colección de Atais de Portugal, que realmente no hemos dado cuenta que es una colección de autor. Estos no eran populares, sin embargo se van a perpetuar a través de la colección futura de la Fuente de Alcántara, pero realmente no eran coplas populares, eran coplas de creación de Enrique Atais de Portugal, que él en su día decía que él había traducido del filósofo sueco, el conde de Oxenstierna, pero realmente hoy día se sabe que son suyas. También hemos analizado libros de viajes que son bastante interesantes, como el de Charles Dembosky, que los 2 años durante la guerra en España y en Portugal, que describe
un viaje de este francés, italiano de origen polaco, que realmente, bueno, escribe la colección y las traducciones de este libro. Se consideró que era la primera referencia de la soleá y sabemos que no, que fue un error de traducción. Y nada, es interesante la mirada viajera, ¿no? Del viajero que se queda con lo típico, ¿no? Y él destaca muchas coplas de bravucones, de contrabandistas y de toda esta parte colorista que le interesaba a ellos. De George Borrow, el gran viajero británico que tanto tuvo la obra Los Cincalinos. Él escribe las coplas en un caló que él se inventó, ¿no? El filólogo Schuchard derribó esta colección porque, claro, él lo hizo en caló, y nosotros hemos traducido de este lenguaje caló, hemos traducido hasta 40 de ellas, bueno, hemos traducido todas, pero de 40 de ellas hemos encontrado su referencia, y sin duda, aunque aquello parecía todo muy fantasioso, pero sin duda la implicación flamenca de este cancionero es evidente. Tiene una implicación flamenca muy muy interesante. Luego, entre todas las obras, pues sin duda otros cancioneros hemos destacado, pero es interesante luego destacar la gran colección de Fernán Caballero, sin duda el cancionero popular de la escritora costumbrista, y el legado luego de Augusto Ferrán, la que ya implica la influencia de la poesía germánica de Heine. Y por último hemos analizado el gran cancionero de Tomás Segarra, el emigrante carlista en Leipzig, y la colección de Emilio Lafuente Alcántara, del arabista de Archidona, ¿no? Con más de 5.000 coplas. Y bueno, nada más, esto es una aproximación, más o menos una tesis de 1800 páginas que espero llevarla al libro lo más pronto posible. Un saludo a todos los oyentes. Silencio. Es la cigarra, la doctora, la que enseñó a Virgilio la poesía y dio a las viñas griegas su armonía, cual bordón inmortal de luz cantora. Aún pasa con su lira triunfadora, ardiendo en entusiasmo y energía. Encerrado en su élitro va el día, escuchad su canción abrasadora. Ser en la roja siesta enardecido es un ascua del sol hecha alarido que a su propio calor fundirse quiere. Quema al cantar su real naturaleza, canta por el amor a la belleza, canta las almas y cantando muere. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Salvador Rueda, concretamente con el soneto titulado La cigarra. Aunque de niño, cuenta el poeta, en mi casa pobre yo no servía más que para vagar a todas horas por los campos, pretendiendo descifrar los profundos misterios y las grandes maravillas, mi padre siempre me amparó por desgraciado y me tuvo un sitio en su corazón. Aprendí administración de las hormigas, música oyendo los aguaceros, escultura buscando parecido a los seres en las líneas de la roca, color en la luz, poesía en toda la naturaleza. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya sido realmente de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.